Tips para vivir el culto en tu casa. Prepara tu hogar para participar, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia, reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Dispuestos a adorar al Señor hoy, domingo, día del Señor, a glorificarle solo a Él. Acerquémonos a la palabra del Señor y que sea la Escritura la que nos oriente en este tiempo de adoración a Él. El Salmo 119, salmo en el que hemos venido meditando durante todo este tiempo, en el que hemos querido recoger ese principio que nos ha venido de la Reforma Protestante y de la sola Escritura. Salmo 119, versículo 129 en adelante. Tus estatutos son maravillosos, por eso los obedezco. La exposición de tus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Vuélvete a mí y tenme compasión, como haces siempre con los que aman tu nombre. Guía mis pasos conforme a tu promesa. No dejes que me domine la iniquidad. Líbrame de la opresión humana, pues quiero obedecer tus preceptos. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Enséñame tus decretos. Ríos de lágrima brotan de mis ojos, porque tu ley no se obedece. Señor, hoy nos acercamos a ti en el reconocimiento de quién eres y de que hoy, Señor, nos has dado tu palabra como esa guía, esa lumbrera en nuestro camino. Y por eso queremos, Señor, unirnos al salmista en esa expresión de que nos ayudes, de que nos permitas permanecer y sostenernos en tu palabra. Esa expresión, Señor, del salmista cuando habla de jadeante, deseoso de tu palabra, Señor. Así estamos nosotros hoy, en este día de celebración, de culto, donde solo queremos rendirte toda la gloria y la honra a ti. Recibe la expresión de nuestra adoración expresada en estos cantos y que solo tu nombre sea exaltado entre nosotros. Aleluya. Reina Dios que hace maravillas. Dios de poder. Minutos, adorémosle. Cuentan que Dios
al Señor. Él es poderoso. Cuéntate un Dios, cuéntate un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias, gracias a Él. Conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otras veces gritando, acompañado del sonido de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Así es. Cuenta mi Dios que hace maravillas. Vamos con alegría. Hey, 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 hey. Glorifica al Señor en este nuevo día. Cuéntate un Dios, vamos juntos. Cuéntate un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades. En su nombre fue cantando, otra vez gritando, acompañado de sonido de bocina. Fue cantando, otra vez gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 oh. Jehová es mi guerrero. Oh, 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 oh. Jehová es mi guerrero. Vamos juntos. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Cimbal y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Jehová es mi guerrero, Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Vamos juntos. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová es mi guerrero. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Jehová eres tu Señor. Jehová es mi guerrero. Oh, oh, oh. Con mi alabanza, con mi alabanza pelearé, pues no es mi guerra sino la de Dios. Danza y pandero yo daré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Cimbal y trompeta sonaré, pues no es mi guerra sino la de Dios. Con fuerte y alta voz yo gritaré. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Vamos con alegría, goza nuestro corazón. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos. Le llaman guerrero, le llaman guerrero,
el que cuida a su pueblo. Amén, aleluya. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Él es Señor vencedor, el invencible. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batallas. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Eres Señor vencedor, el invencible. Eres campeón ganador en batalla. Eres mi rey, mi Dios, el que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro, porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado. Poderoso eres, Dios de Israel. Te alabamos, Señor. Eres grande y fuerte. Poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte de Jehová, celebraremos su poder. Eres el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, su voz se oirá, nadie lo detendrá,
decimos que tú eres vencedor, soberano, y así tu palabra nos lo muestra, Dios de los cielos. Jadeante abro la boca porque ansío tus mandamientos. Salmo 119, 131. El salmista parece estar hambriento de la palabra del Señor, sediento por cumplir lo que la Escritura le delimita. Es así que hoy nos hemos venido acercando al Señor en esa expresión a Él de reconocimiento en obediencia a lo que nos ordena su palabra, de que todo cuanto hacemos, pensamos y somos lo glorifique a Él. Esta es la oportunidad también de glorificarlo y honrarlo a Él a través de lo que Él mismo nos ha dado. Todo le pertenece a Él. Todo cuanto tenemos y somos es gracias a Él. Él es el dador y sustentador. En nuestros diezmos y ofrendas es la manera en cómo podemos expresar nuestra gratitud a Él y también nuestro reconocimiento. Ofrecemos nuestros diezmos y ofrendas entonces como un acto de adoración a Dios y también para el sostenimiento y extendimiento del reino de Dios. Únete también a la canasta de amor, sea en especie o en dinero. Puedes aportar contagiándonos de lo único que debemos contagiarnos en esta época, de la alegría de dar, de poder compartir el pan con el necesitado. Señor, gracias por la oportunidad que nos brindas ahora de honrarte, de continuar como lo hemos hecho en las oraciones, los cantos, las lecturas. También, Señor, reconocerte como el dueño y dador de todo cuanto tenemos a través de nuestros diezmos y ofrendas. Recibe esta expresión de nuestra adoración y que solo tu nombre sea exaltado. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Cámbiame de por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades en mí por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame, tómame, cerca quiero estar.
Lávame, Señor, cúbreme con el poder de tu amor. Llénanos de ti cada día, Señor. Que cada momento sea el momento precioso para adorarte. Cada instante sea la oportunidad, Señor, hermosa, para una y otra vez acercarnos a ti y reconocer, Señor, que solo tú nos puedes ayudar a salir adelante. Que solo de tu mano, Señor, solo en ti, oh mi Cristo soberano, hay libertad, Señor. Solo en ti, oh Cristo, hay libertad a todos los corazones, Señor. Acercándonos a ti con todo nuestro ser, rogando tu presencia, Señor, rogando de tu amor sobre nuestras vidas, Señor, rogando que nos hables a través de tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque es ella la que nos ministra, es ella la que nos guía, la que nos direcciona. Tu palabra que tiene poder, que penetra lo más profundo del corazón, Señor, y hace una obra nueva en cada corazón. Gracias, precioso Señor. Aquí estamos para escucharte y deleitarnos en tu palabra. Alabado seas. Aleluya. Gloria al Señor. Damos gracias a Dios que por su misericordia nos permite continuar en este espacio y llevando a cabo esta serie que hemos denominado Sola Escritura. Ha sido un tiempo de enriquecimiento espiritual, de acercamiento a la palabra, y cada domingo, cada día Dios nos habla por medio de su palabra. Hoy queremos estar abordando un tema muy importante para nuestra vida, para la iglesia y para nosotros como creyentes, y es el avivamiento. Vamos a hablar de esos rasgos característicos de un avivamiento, y es que un avivamiento es un despertar espiritual, pero un despertar que lo ocasiona Dios mismo por medio de su palabra. Es a través de la palabra del Señor cómo el avivamiento se desata sobre el creyente y sobre la vida misma de la iglesia. En esta ocasión quiero invitarle para que vayamos al libro de Nehemías, capítulo 8. Nehemías nos va a estar mostrando desde el capítulo 1 cómo se puede pasar de la ruina a la gloria. Y vamos a estar encontrando en todo el libro de Nehemías ese proceso por el cual Dios lleva a Nehemías como su instrumento para restaurar a este pueblo. No solamente las murallas de Jerusalén, sino también vamos a ir viendo cómo la vida espiritual del pueblo se va a ir restaurando. Y todo llega cuando nosotros podemos observar en el capítulo 8. En el capítulo 7 se concluye la restauración de las murallas. Se colocan grupos para que vigilen, para que cuiden, para que hagan un trabajo. Pero en el capítulo 8 vamos a ver un despertar espiritual en el pueblo de Dios. Vamos a encontrarnos con un avivamiento. Igual como cuando en el segundo libro de Crónicas, vamos a ver cómo este joven rey Josías tiene ese encuentro con la palabra de Dios, lo que este encuentro ocasiona en la vida del rey y desde luego en toda la nación. Ahora vamos a encontrarnos en el capítulo 8 de Nehemías cómo la palabra del Señor va a marcar la pauta de este pueblo en un momento de mucha importancia para ellos. Es un momento clave y determinante. Dice el capítulo 8, versículo 1: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Y la leyó en presencia de ellos desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que está frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso de pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. A su derecha estaba Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías, Maseías
A su izquierda, Pedadías, Misael, Malquías, Hasum, Hasdaná, Zacarías y Mesulam. Esdras, a quien la gente podía ver porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén y amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acud, Sabetaim, Odías, Maseías, Kelitam, Azarías, Josadet, Hanam y Pelaías les explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo le dijeron: no lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado a su Dios. Luego Nehemías añadió: ya pueden irse, coman bien, tomen bebidas dulces y compartan su comida con quienes no tengan nada, porque este día ha sido consagrado a nuestro Señor. No estén tristes, pues el gozo del Señor es nuestra fortaleza. También los levitas tranquilizaban a todo el pueblo. Les decían: tranquilos, no estén tristes, que este es un día santo. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir sus comidas, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Es interesante entonces ver los rasgos característicos de un despertar espiritual, de un avivamiento. Y es que podemos señalar algunas cosas muy precisas que es importante que nosotros como iglesia del Señor en este siglo podamos estar atentos, y más que atentos como espectadores, también aquellos que deseamos ver un despertar en nuestras vidas, en nuestra familia, en la iglesia, en la sociedad en la cual estamos. Necesitamos comprender que el avivamiento no es algo que el hombre ocasiona, no es el resultado del esfuerzo humano por mover la mano de Dios, sino es que más bien es el resultado de esa gracia de Dios cuando el hombre se acerca en humildad a su palabra y permite que sea su palabra que transforme la vida del ser humano. Algunos rasgos característicos, algunas cosas importantes que podemos destacar en este pasaje, la cual son evidencia de un avivamiento, que un avivamiento se está desatando en una iglesia, en una nación, en una sociedad. El texto va a decirnos desde el versículo 1 y 2 que el pueblo se volvió a la palabra. El pueblo se volvió a la palabra. Ellos se reunieron y pidieron que se les leyera y se les explicara la palabra. En un avivamiento verdadero, en un despertar espiritual genuino y verdadero, el centro es la palabra. La gente viene buscando no otras cosas. La gente tiene hambre y tiene sed de la palabra y pide y clama y exige la palabra, solo la palabra y nada más que la palabra. En un avivamiento, el protagonismo lo tiene la palabra de Dios. La gente se mueve alrededor de la palabra, el centro. La gente no viene solo a escuchar a un predicador. La gente no viene por los milagros que allí ocurren. La gente no viene por otras cosas materiales. La gente es movida por una sed, por un hambre
por la palabra de Dios. Dice el texto: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunieron en la plaza que estaba a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. La gente pide la palabra. La gente no se entretiene, no se consuela solo con espectáculos. La gente va buscando la palabra y allí entonces empieza a moverse algo especial. El versículo 2 dice: así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres, de mujeres y de todos los que podían comprender la lectura. Todos los que podían comprender la lectura estaban convocados alrededor de la palabra. Se les presenta el libro de la ley. Probablemente dicen algunos eruditos que podía ser todo el Pentateuco que se le atribuye a Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El libro de la ley. Y ellos estaban expectantes a la palabra. Y dice que el sacerdote Esdras leyó en presencia de ellos desde la mañana, desde el alba hasta el mediodía, en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. La gente no estaba distraída. La gente estaba concentrada en la palabra. En un avivamiento no hay tiempo para las distracciones. No hay tiempo para las distracciones. No hay tiempo para que otra persona, otra cosa se lleve la atención de la gente. En un avivamiento, la atención gira alrededor de la palabra de Dios. Nos reunimos para escuchar atentamente la palabra de Dios. Está toda la atención puesta allí, tanto de parte del predicador como de parte del auditorio. Lo que los convoca a ambos es la palabra. Y hay una rendición total a la palabra de Dios. Es la palabra la que nos mueve. Es la palabra la que nos tiene reunidos. Es la palabra la que nos tiene allí atrapados. Atrapados, pero en la palabra y por la palabra de Dios. En un verdadero avivamiento, en un verdadero despertar espiritual, las personas colocan toda su atención en la lectura y explicación de la palabra de Dios. El versículo 3 se dice que se les leyó la palabra y se les explicó la palabra. No hay tiempo para inventarse nada. No hay tiempo para nuevas ideas. No hay tiempo para otras cosas. Todos estamos atentos a escuchar la explicación de la palabra del Señor. Es la palabra del Señor la que domina la predicación. Es la palabra del Señor la que domina la práctica, la vida práctica del creyente. Es la palabra del Señor la que domina todo aquello que va a ser doctrina dentro de la iglesia. Es la palabra del Señor la que domina lo que es el gobierno de la iglesia, aún la parte administrativa de la iglesia. Es la palabra la que domina todos nuestros principios, todos nuestros estatutos, todas nuestras creencias, nuestras enseñanzas están dominadas por la palabra del Señor. Hay un esfuerzo del predicador por mantenerse dentro del texto. Hay un esfuerzo del predicador, como le dice Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que interpreta bien la palabra de verdad.
Hay un compromiso desde el altar, desde el púlpito. Hay un compromiso por explicar correctamente la palabra del Señor, sin permitir que nuestras propias pasiones, ideas, manchen, manipulen, contaminen el texto. Y en la audiencia, el auditorio espera no que el predicador se luzca, no que el predicador me motive. Lo que el auditorio, la feligresía está esperando es que la palabra, que es cortante como espada de dos filos, sea dada y penetre y llegue y como martillo golpee la vida del creyente. Transforme, cambie, ocasione esa crisis. Porque eso hace la palabra. Eso es lo que va a pasar más adelante. Producto de la lectura, producto de la explicación clara, ellos entran en una crisis al ver la realidad que están viviendo, la vida que están llevando y el estándar de vida que Dios demanda en su santa y bendita ley. Ellos pueden notar la diferencia. Y está allí, ahí es cuando el Espíritu de Dios comienza y está redarguyendo por medio de su palabra. Dios está obrando y Dios está ocasionando ese sentimiento de inconformidad en el oyente. En un verdadero avivamiento, las personas se vuelven a la palabra, exigen de sus líderes que se diga la palabra, que se predique la palabra, que se enseñe la palabra, solo la palabra y nada más que la palabra. En un avivamiento, la iglesia, el pastor, el predicador está comprometido con predicar solo la palabra porque no hay tiempo para otra cosa. Lo que nos convoca es la palabra. Las personas y el predicador colocan toda su atención en la lectura, en la explicación, en la comprensión de la palabra de Dios. Tercer lugar, en un avivamiento, así como en este capítulo 8, versículo 5 del libro de Nehemías, la gente alaba a Dios. La gente se acerca a Dios, dándole el primer lugar a la palabra dentro de la asamblea, dándole el primer lugar a la palabra en la congregación, en la vida del creyente. Si miramos en el versículo 5, Esdras estaba en una plataforma, en un lugar más alto, no por él, sino por la palabra, porque la palabra necesitaba ser oída por todos y debía estar en la parte más visible, más propicia para que se escuchara aún por aquella persona que estaba a lo lejos. En un avivamiento, mis amados, hay una actitud reverente ante la palabra y hay una actitud de alabanza y de adoración genuina al Dios dador de la palabra. ¿Quién es Dios y cómo adorarlo en un avivamiento? ¿Qué comprensión de Dios tenemos? ¿Qué conciencia de Dios se genera en un avivamiento? En un avivamiento se genera la conciencia de un Dios vivo, de un Dios santo, de un Dios celoso, de un Dios que ve, de un Dios que habla, de un Dios que exige, de un Dios que es amoroso, misericordioso, fiel, pero que también es justo, pero que también es santo, pero que también desea que su pueblo sea exclusivo para él. Ellos adoran a Dios. En un acto de reverencia, tocan el suelo con su cabeza en señal de entrega, en señal de humildad, se rinden. En un avivamiento, el hombre no es protagonista. No es una persona, no es un hombre, no es un predicador el que trae, el que provoca el avivamiento.
En un avivamiento verdadero se le rinde toda pleitesía, todo honor, todo homenaje al Dios de los cielos, y ante Él el pueblo se postra y ante Él el pueblo adora, reconociendo su majestad en medio de su pueblo. En un verdadero avivamiento el pueblo vive una dinámica de adoración continua, de adoración constante, mis amados. Y la expresión más grande de una adoración verdadera no son las canciones, es nuestra vida de obediencia. En un avivamiento, la expresión más evidente, más poderosa, más grande de adoración y de alabanza no son las canciones, no son el grupo de alabanza, es una vida de obediencia a Dios. El avivamiento va a producir eso, adoración verdadera, adoración genuina, entrega con la vida, entrega con el corazón, entrega en obediencia, en sujeción a la palabra, en reconocimiento al Dios de la palabra. Y es que ahí está la palabra de Dios causando grandes cosas en un avivamiento. Lo que causa la palabra cuando en realidad hay un avivamiento. ¿Qué hace la palabra? Cuando hay un avivamiento en una vida, cuando hay un avivamiento en la iglesia, cuando hay un avivamiento en la nación, la palabra del Señor no viene a ser simplemente un libro de buenos consejos. No. Cuando en realidad vivimos un verdadero avivamiento y llega un verdadero despertar sobre el creyente, sobre la iglesia, sobre la nación, la lectura, el acercamiento, el estudio de la palabra no es simplemente algo cotidiano, no es simplemente algo por llenar un requisito, por tranquilizar mi conciencia evangélica y sentir que pues hoy hice lo correcto por leer la Biblia. No, la lectura de la palabra, el escuchar la palabra va a ocasionar, va a provocar en mí ciertos cambios que van a ser evidentes, como lo podemos ver en este capítulo. Versículos 7 al 8. Vamos a encontrarnos algunos aspectos muy importantes ocasionados por la palabra en un avivamiento verdadero. Los levitas Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sabetaín, Odías, Maseías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaía le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de sus sitios. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendía su lectura. Entonces, en un avivamiento, las personas comprenden la palabra del Señor al ser predicada. Los predicadores, los maestros, los discipuladores, los líderes se empeñan, se encargan de que el mensaje sea claro, preciso, fiel, contundente, relevante. Ellos se ocupan en esto, que el mensaje sea entendible, sea claro, sea fiel, sea relevante para el creyente, porque toda la palabra de Dios siempre va a ser relevante en la vida del ser humano. Pero estos hombres se encargan, los líderes se encargan de predicar con claridad, y esto va a ocasionar que la gente, como pasó más adelante desde el versículo 9, la gente comience a llorar, pero no a llorar de emoción, pero no a llorar por el cosquilleo que siente. No, a llorar como resultado de la confrontación que viene al abrir su vida, al abrir su corazón con toda sinceridad y permitir que sea el Espíritu Santo de Dios por medio de su palabra golpeando su vida, quitándole el velo y haciéndole ver la condición moral en la cual esa persona se encuentra.
la condición espiritual en la cual esa persona se encuentra, la condición política o social en la cual la nación se encuentra. Las lágrimas de estas personas son el reflejo externo de lo que están sintiendo, de lo que están viviendo, de la crisis a la cual se están enfrentando, producto de la comprensión de la palabra. Es que aquí no hay lágrimas simplemente porque los manipulamos. No son lágrimas por manipulación de las emociones, no, son lágrimas que salen del corazón como respuesta a la confrontación que ellos están teniendo con la palabra. Son lágrimas producto de la culpa que están sintiendo. Son lágrimas que vienen a reflejar un arrepentimiento al ser consciente quiénes eran ellos y quién es Dios. Son lágrimas que vienen como consecuencia al examinar su vida y ver que la vida práctica de ellos está muy lejos de la vida que Dios exige en su santa y bendita ley. Y entonces ellos pueden decir: estamos en un problema, tenemos un problema. Son lágrimas de personas que consideran la dimensión del problema en el cual están y que no hay otro humano que los pueda defender. Ellos lloraban de manera incontrolable. Los mismos líderes tuvieron que bajar a calmarlos. Los mismos líderes tuvieron que decir: no lloren más. Esto no eran lágrimas motivacionales, eran lágrimas de arrepentimiento. ¿Cuándo hubo arrepentimiento? Cuando la palabra de Dios se predicó, cuando la palabra de Dios se explicó claramente y todos pudieron comprender, entender el mensaje que Dios les estaba dando por medio de su palabra. La gente comenzó a llorar. El pueblo lloró abiertamente cuando oyó las leyes de Dios. ¿Cuándo lloró el pueblo? Cuando los tocaron. No. El pueblo lloró cuando escuchó la ley de Dios. Al darse cuenta de lo lejos que estaban, de la vida de obediencia que Dios demandaba de parte de ellos. Ellos pueden ver la ley, pueden observar y verse que están lejos. El pueblo de Dios y está lejos de Dios por su vida de desobediencia, porque el pecado genera una brecha entre Dios y el hombre. En medio de ese arrepentimiento que ellos van a evidenciar, también llega el ánimo. Fueron animados, fueron consolados. Esdras les dijo que mejor se alegraran, porque era un día sagrado, era un tiempo para celebrar, para dar a quienes tuvieran necesidad. La palabra de Dios, cuando llega, es contundente y hiere al creyente, porque es una espada, corta, amputa, hace una división en el ser humano y eso lastima. La palabra de Dios es tan contundente que nos lastima, porque estamos viviendo una vida chévere, deliciosa en nuestro pecado, que no queremos soltar. Y cuando llega la palabra de Dios nos vemos confrontados a la realidad que debemos escoger. Y cuando el creyente, movido por el Espíritu de Dios y en obediencia, decide actuar de la manera correcta, le cuesta, le duele, hay sufrimiento al abandonar su pecado. Pero ahí también llega el consuelo de Dios para decirnos, para motivarnos, para animarnos, porque hemos soltado la vida que a Dios desagrada y hemos empezado a caminar en las sendas que Dios quiere. Ha habido arrepentimiento. Después que en el arrepentimiento hay lágrimas, hay sufrimiento, pero después del arrepentimiento viene el consuelo de Dios. Viene el consuelo de Dios. Viene Dios a darnos ánimo. Esdras le da ánimo al pueblo.
y le invita a celebrar la victoria, a celebrar la bondad de Dios, a celebrar que hoy es un día de salvación, hoy es un día de gozo. ¿Por qué es un día de salvación? ¿Por qué es un día de gozo? Porque ellos se han doblegado ante la palabra, porque la palabra les ha golpeado, porque ellos han sido sensibles a la palabra del Señor y han podido conquistar sobre su pecado, y han podido sentir dolor por su pecado, y han podido observar, ver lo lejos que estaban de la vida piadosa que Dios esperaba de ellos. Han podido generar conciencia de que estaban mal. Han podido reconocer con humildad que estaban mal. Ese día empezaron entonces a estar mejor. Y Esdras tiene que decirle: alégrense, ya no estén más tristes. Gócense, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Esto era lo que Dios esperaba. Esto era lo que Dios quería, que sintieran dolor por su pecado, que se arrepintieran. Ya se arrepintieron, ahora gócense y van a demostrar su gozo celebrando en nombre de Dios, y van a celebrar su gozo compartiendo con el necesitado. Otra característica de un avivamiento: hay compartir. Hay un compartir con alegría. Cuando Dios llega con un despertar espiritual a nuestras vidas, nosotros respondemos con una atención ante su palabra, con un esmero por estudiar, por comprender su palabra. Su palabra causa en nosotros un arrepentimiento. Su palabra también nos consuela. Su palabra nos lleva a disfrutar de esa nueva vida que Cristo nos ha dado. Su palabra también estimula nuestra generosidad. Y ahora vamos a compartir con el que necesita, con el que no tiene. Mis amados, y este dar y este compartir al cual son ellos invitados en esta ocasión, no podemos verlo simplemente en cuanto a lo material. El texto nos va a decir que ellos le dicen, tanto Esdras como los levitas le dicen: vayan y compartan el pan con el que no tienen. Vayan y compartan de ese vino con el que no tiene, de ese alimento, de esa alegría, de ese gozo con el que no tiene. Pero también debemos pensar hoy en día nosotros que tenemos que compartir con el necesitado. Y no solo el necesitado de lo material. ¿Sabe cuántos necesitados de Cristo hay en su barrio? ¿Sabe cuántos necesitados de Cristo hay en su ciudad? ¿Sabe cuántos necesitados de Cristo hay en Colombia? ¿Sabe cuántos necesitados de la salvación hay en el mundo? Si usted está viviendo y está disfrutando de ese despertar espiritual, recuerde que ese despertar espiritual también se evidencia con una vida de compartir de lo que ha recibido. Comparta con alegría de lo que Dios le ha dado, de lo material y también de lo espiritual. Comparta a Cristo con aquellos que viven una vida sin Cristo, con aquellos que viven de esa vida, en esa vida de tragedia, porque no tienen a Cristo como su Salvador. Porque aunque lo tienen todo, a la vez no tienen nada, porque tienen todo lo material, pero carecen del bien supremo, Cristo y su salvación. Vaya, comparta con gozo, hable con gozo de la salvación que usted ha recibido, hable con gozo de lo que la palabra ha hecho en usted. Hable, dígale al mundo, dele al mundo de esa alegría que Cristo da. Dele al mundo de ese alimento que la palabra de Dios le da todos los días. Dele al mundo hambriento, dele al mundo necesitado ese alimento espiritual y ese gozo que solo Dios da por medio de su palabra. Salieron felices a compartir de lo que tenían con los necesitados, va a decirnos el texto. La celebración no puede estar centrada en uno mismo. La celebración también se extiende con los que no tienen, con el necesitado. Salieron felices por haber comprendido lo que
les habían enseñado. Ellos salieron felices porque habían tenido una comprensión de la palabra de Dios. Habían entendido con claridad lo que Dios estaba diciéndoles en su palabra. Versículo 12. Así que todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida, felices de haber comprendido lo que se les había enseñado. Gloria al Señor. Salieron felices. El motivo de su felicidad no era por lo material. El motivo de su felicidad no era porque había ocurrido un milagro físico. El motivo de su celebración, de su felicidad, era porque habían comprendido. Podían decir: ahora entiendo, ahora comprendo. ¿No es así que la palabra de Dios nos dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre? Y cuando llega esa libertad ocasionada por la comprensión y el conocimiento de la verdad, eso se debe expresar en alegría, en gozo. Y vamos a celebrar, y vamos a compartir, y vamos a darle al que no la tiene. Vamos a llevarle esa verdad al mundo. Vamos a llevarle a Cristo a las personas que aún no lo tienen. Vamos a compartir de Él. Vamos a compartir de su amor. Vamos con gozo, felices, porque hemos comprendido que siendo pecadores, Dios nos amó y nos perdonó en Cristo Jesús. Vamos felices, con gozo, estimando quiénes somos. Estamos perdidos sin Cristo. ¿Y quién es Dios santo, justo, soberano? Pero el Dios santo, justo, soberano ha tenido misericordia de nosotros. Y cuando comprendemos esa misericordia de Dios, cuando comprendemos esa soberana gracia, que no hemos hecho nada para merecernos, que antes, por el contrario, lo que hacemos todos los días, lo que hacemos a diario, nuestra vida práctica, lo que merece es la condenación. Merecimos el infierno, pero Dios, por su misericordia, nos regala el cielo. Cuando comprendemos que en nuestras obras no podemos justificarnos, cuando comprendemos que no hay otro camino, no hay otra forma, no hay otro medio para ser salvo, que mi conciencia no me puede salvar, que mi moral no me puede salvar, que mis buenas obras no me pueden salvar, que ni todo el dinero del mundo me puede salvar, sino es que es Dios por su gracia que ha querido revelarse a nosotros y ha querido Él mismo abrazarme en su amor y darme su salvación. Podemos salir felices porque entendemos que no nos merecíamos otra cosa sino el infierno, pero Dios en su gracia nos ha salvado, nos ha perdonado, nos ha redimido. Vayamos con gozo, vayamos felices y compartamos con los demás ese regalo maravilloso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Mis amados, para concluir, el Antiguo Testamento nos va a mostrar dos eventos muy importantes, dos momentos de despertar, de avivamiento. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento. Y la característica de este evento o de este despertar en el pueblo de Dios ha sido en que en ambos momentos de la historia del pueblo de Israel, la palabra ha sido la que ha ocasionado el despertar. Ha sido Dios mismo moviéndose, trabajando por medio de su palabra, trabajando en el corazón del hombre, ocasionando un despertar cuando los hombres no lo buscaban. Cuando los hombres no lo buscaban, Dios mismo, por medio de su palabra, ocasiona ese despertar. Y eso lo vamos a encontrar en el segundo libro de Crónicas, capítulo 34, que el pastor Sergio el domingo anterior nos compartió de él. Este encuentro de este joven rey con la palabra ocasionó toda una reforma, un gran despertar en la nación. Y ahora, acá en el capítulo 8 de Nehemías, también vemos cómo la palabra de Dios va a ocasionar una reforma en todo el pueblo. Siga leyendo el capítulo 8 y los capítulos siguientes y verá cómo todo lo que va a acontecer, los cambios, tanto de manera personal, en las relaciones interpersonales, en las situaciones
políticas de la nación van a ser el resultado de un verdadero despertar, de un avivamiento, de un encuentro con la palabra del Señor. El avivamiento siempre implica la predicación del juicio divino, la confesión de pecado, el arrepentimiento, la expectación de la salvación como un don gratuito de Dios, la autoridad de la Escritura y el gozo y disciplina de la vida cristiana. Mis amados, esto es lo que verdaderamente evidencia un verdadero avivamiento. La predicación de los juicios de Dios, el arrepentimiento al cual se le debe llamar al creyente, la salvación como un regalo soberano de Dios en el cual el hombre no interfiere, el gozo, la disciplina, el apego, el volver a la Escritura son características claras de un avivamiento. Le invito a que allí donde está incline su rostro y oremos. Tomemos las palabras del profeta Habacuc en el capítulo 3 versículo 2, cuando dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Señor, aviva tu obra. Señor, trae un avivamiento, un despertar a nuestras vidas. Un verdadero avivamiento en el cual se evidencien aquellos rasgos que tu palabra nos menciona que trae ese avivamiento. Ese volvernos a ti, ese volvernos a tu palabra. Señor, esa vida en arrepentimiento, esa predicación contundente del juicio de Dios, esa salvación por gracia, esa aceptación de ese regalo, esa vida de gozo, de obediencia, de disciplina sana, cristiana. Dios, ayúdanos. Trae tu avivamiento, Señor, sobre nuestra iglesia. Trae tu avivamiento, Señor, sobre nuestro presbiterio. Trae tu avivamiento, Señor, sobre nuestra nación. Trae, Señor, tu avivamiento sobre el mundo entero. Trae, Señor, tu avivamiento sobre todos aquellos que en estos tiempos estamos expectantes, Señor, de esa ola que tú has de traer, de ese despertar que ha de venir, Señor. Padre, trae ese avivamiento verdadero, producto de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, agradecidos con Dios, pastor, gracias por ese llamado a ese despertar desde la palabra. Creo que la iglesia en nuestro tiempo necesita un despertar de ese tipo, como el que veíamos en el tiempo de Josías, un despertar como se vivió también en tiempo de Ezequías, y hoy como lo estamos viendo en el libro de Nehemías, todo un despertar del Señor, todo un volverse al Señor desde la palabra. De esta forma estamos cerrando esta serie de la que hemos venido aprendiendo, la sola escritura, donde estuvimos hablando de la autoridad, de la suficiencia, de la pertinencia, de la inspiración, de la actitud. Y ahora, desde hace 8 días venimos hablando de esa necesidad de abrir ese texto, de encontrarnos con la palabra para ese despertar que necesita nuestra iglesia. Su familia necesita ese despertar espiritual, y ese despertar espiritual inicia con un encuentro con el Señor en la palabra. Por favor, no se levante allí del puesto sin antes usted compartir con los suyos qué ha sido lo que el Señor le ha dejado, que es el llamado. Comparta un café, comparta algo allí con lo que usted pueda amenizar el espacio para mirar qué ha sido la lección y el llamado del Señor para ustedes como familia. Recuerde que nuestras iglesias ya están abiertas para que todos estemos participando en nuestras, ya de manera presencial,
cumpliendo ese imperativo que nos pone el Nuevo Testamento de la necesidad de congregarnos y encontrarnos y poder compartir unos con otros. Ya nos aproximamos a este periodo de Navidad. En 8 días ya inicia todo ese preparativo de Navidad. Que el Señor nos ayude en ese peregrinar hacia la conmemoración entonces del nacimiento de Jesús, de recordar el nacimiento de Jesús hace 2000 años. Muchas bendiciones, pastor. Gracias por la palabra y que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Cuéntate un Dios, cuéntate un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias, gracias a Él. Conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Fue cantando, otras veces gritando, acompañado de sonidos de bocina. Fue cantando, otras veces gritando, a viva voz a su Dios. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Columna de fuego, nube en el desierto, peña de Oreb para todo el sediento. Le llaman guerrero, le llaman guerrero, le llaman